acampe de organizaciones populares, movimientos sociales sobre la 9 de julio. Poco antes de las 8 de la mañana volvieron a bloquear el paso del Metrobús con gazebos, mantas y fogatas. Enfrentan las bajas temperaturas. Son madres con sus criaturas quienes conforman la postal de esta era, con un gobierno que solo golpeó y dañó a los sectores más postergados. ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? Sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso a mí me angustia igualmente, ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana en algún lugar de Buenos Aires, en un juzgado, en declaración de esos juicios que hacen compañeros y a los que tenemos que acompañar con nuestro testimonio. Buen día Gustavo. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Mirá, estoy todavía en la previa de entrar a tribunales laborales y estoy justamente en Sarmiento y Cerrito, que sería la punta del arranque de la campa. Acá se están preparando todos los docentes de ADEMIS, Plata para Educación, ¿no? Al pago de la deuda, Asociación Docente ADEMIS, que se van a sumar, nos separan aproximadamente 2 o 3 cuadras del centro neurálgico de la Campe. Sarmiento está cortada entre Cerrito y Libertad, y desde aquí van a comenzar a marchar las columnas, muchas otras. Estamos observando el obelisco y ahí también hay una concentración de otros sectores que van a engrosar el acampe, calculá en media hora más a comenzar a marchar. Así que es tiempo de reunión de más trabajadores aquí en este lugar del centro de Buenos Aires para hacer 300 metros y sumarse a la acampe. Este es el paisaje que muestra el centro de la ciudad de Buenos Aires después de la marcha del día de ayer, muy parecida a la de la semana pasada, cuando todos los compañeros y compañeras de los movimientos sociales vinieron acá a hablar de emergencia alimentaria, 2 palabras que el gobierno nacional no escucha y no conoce. Qué bueno que estés allí, cuando nosotros estábamos con 4 pesos de propina y que dura hasta la calle, cuando Mauricio Polchi nos contaba desde el lugar de los hechos la desventura de la gente contada por ellos mismos, y mientras intercalábamos todo lo que son las repercusiones en el mundo del hambre en la Argentina, del final bochornoso, dramático, del gobierno de las corporaciones a cargo de Macri, con esa última provocación de este personaje Abeluto que verdaderamente es un impresentable. El gato silvestre anoche lo pesqué diciéndole pavote a Abeluto, y yo pensaba, es que efectivamente es un grandulón, un pavote, un tonto, un tipo sin sensibilidad, un acomodado, un trepador, que de pronto haciéndole el coaching a Macri llegó nada menos que a ministro de Cultura, un personaje además rechazante porque yo lo conozco de su actividad en alguna editora, y era una vergüenza el tipo en su comportamiento, en llevarse a la gente por delante. Posiblemente este sea el único atributo positivo que podía tener para la gente del PRO, un pobre agrandado, un miserable que es capaz de decir que la gente no tiene hambre en realidad, porque cuando él está diciendo que esto es una propaganda política, está negando esta realidad que todos estos hechos radiales que yo te estoy comentando y tu propia presencia ahí nos están documentando. Sí, en el caso de él no es más que una confirmación de quién es desde el punto de vista político a partir de aquellos tuits famosos, aquel que decía mi golpe preferido es el golpe del 55, bueno, de ahí en adelante una enorme transformación a ese señor a partir de la gestión pública. Ahora, vos citaste 2 o 3 cosas que van a ser parte del paisaje de Cambiemos hasta el último día, hasta el último segundo. La crueldad, la provocación y el negacionismo de la realidad y de la historia. Son como factores imprescindibles para que ellos en esa suerte de realidad ficcional sigan hablando de lo que hablan. Así que esto va a ser, insisto, parte del paisaje hasta el último segundo. Personajes como Abeluto serán seguramente hombres que saldrán por la ventana de la historia argentina y dentro de un tiempo nadie se acordará de ellos. Son, qué sé yo, mucamos del neoliberalismo que con mucho de payasesco intentan explicar lo inexplicable. La verdad que fue una provocación muy fuerte la del día de ayer, señalando que era una especie de gesto electoral el hecho de estar hablando del hambre en esta Argentina modelo 2019.
pero es uno más, Víctor Hugo, uno más que se suma por ahí con una crueldad extrema, con valor agregado, pero no más que uno más dentro de este equipo que ahí podríamos decir son los mejores o los mayores crueles de los últimos 50 años. No sé qué tiempo tenés, Gustavo, porque a lo mejor te están llamando, pero quería comentarte antes de tu venida para aquí, horario naturalmente impreciso, que se estrena una película que se llama Proyecto 55, escrita y dirigida por Miguel Colombo, que será de tu vivo interés y de cualquiera que quiera conocer un poco la historia. La película se llama Proyecto 55, el título de página 12 en la nota de Horacio Bernades es Un viaje al corazón del horror, el hallazgo de 3 latas de celuloide en perfecto estado, con imágenes del bombardeo del 55, es punto de partida para una película apasionante. 8 puntos, le pone página 12 que no le da 8 puntos ni a Messi, con lo cual pensé inmediatamente en vos y en lo que tantas veces hablás de ese bombardeo a la plaza de 1955. Sí, primero voy a pedir a los compañeros que me suban un poquito el retorno. Estabas hablando de la nota que aparece en página con esos minutos que son a esta altura del partido imprescindibles para reconstruir la historia argentina. Justo vos el otro día me preguntabas, si era una pregunta que circulaba en una rueda de amigos, ¿por qué no se conocían los nombres de todos los muertos o la cifra, que siempre será una incógnita? Se conocen una cantidad de nombres que son más de 100, se estima que son alrededor de 400, hay cerca de 4.000 heridos y de ellos se sabe muy poco. Las imágenes que tenemos son siempre las mismas, las que pudo recoger en aquel momento lo que serían las cámaras de los noticieros cinematográficos que jugaban un rol oficialista, y después no más. Es muy importante, ha hecho un laburo realmente muy serio el Archivo de la Memoria a partir del año, yo creo 2013, 2014, que tenía que ver con la reconstrucción de todo el terrorismo de Estado en la Argentina, y partía del bombardeo de 1955, y lo hacía en función de encontrar y poner frente a cámara a sobrevivientes. Y yo recuerdo 2 hechos de ese documental que fueron muy fuertes. Uno es el de una mujer, la foto es muy conocida, todos la tenemos, me parece, en la cabeza, una mujer que está con un tapado negro, pelo corto, morocha, y está mirando cómo le falta una pierna. Está tirada en el piso de Plaza de Mayo y está observando cómo le falta una pierna. Está frente a cámara diciendo que tiene ese tapadito, que es nuevo, es el mejor que tenía, porque ese día estaba cruzando la plaza yendo a una entrevista laboral. Y ahí terminó esa primera mitad de su vida, con una pierna menos, fruto de los 600 kilos de explosivo que tiraron estas bestias sobre la plaza. Y había un hombre que le faltaba un brazo, que él lo que decía era: yo a partir de ese momento, cada vez que iba a una entrevista laboral, lo que decía era que fue un accidente ferroviario, porque si yo planteaba que eso había sido producto de haber estado en la plaza en junio del 55, yo no tenía laburo. Bueno, es parte de nuestra historia. Hoy el Rulo de la Torre con Daniel Santoro van a charlar en lo de Néstor, este querido lugar nuestro, ahí en Bolívar 548, pero lo escuché a Liberti con Federica hablar de una nota de hoy del Rulo de la Torre, y bueno, también compartía mientras escuchaba a Eduardo, que es muy interesante porque todo eso vuelve, siempre vuelve, y hay que pensar que alguna vez tendríamos que terminar con ese neoliberalismo que todo se lleva por delante. Estábamos en el hambre, estábamos en la calle está dura, está mucho más dura que decir la calle está difícil. La situación es dramática en estos momentos y todo lo que les queda son las últimas provocaciones, ya en la despedida, de personajes deleznables desde el punto de vista político como Abeluto, y hasta los que han desaparecido en estos días, porque la tienen escondida a Carrió, a Marcos Peña, y el propio Macri apareció ayer en esa reunión de AEA que motiva la nota del Rulo de la Torre, en la cual estaban de Mañeto para abajo todos los carcamanes que se han quedado siempre con lo mejor, con la parte mejor en la vida de los argentinos,
Y es muy interesante, estaba mirando la invitación para hoy en lo de Néstor, del Rulo de la Torre con Daniel Santoro, y al mismo tiempo quería remarcar lo que vale pensar que ahora que los vemos partiendo, todavía provocando, todavía como gallitos, estos tipos se rearman a cada rato, y de la mano de lo Mañeto, de lo Saguier, de lo mediático del país, mi querido Gustavo Campana, nuevamente podrán estar de retorno en cualquier momento. ¿Cuánto hay que pensar en fortalecerse desde el punto de vista democrático para que las minorías, las élites dominantes, genocidas, que se llevan todo el dinero, que lo fugan del país, que motivan el hambre de millones de personas, no retornen? ¿Qué hacer desde el juego democrático? Los sobre Plaza de Mayo fueron para terminar con la matriz económica de un país que había logrado en la sustitución de importaciones en la industria y en la industria nacional el nuevo armado de su economía. A partir de 1957, 2 años después del golpe, lo que sucede es que la República Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, esas bombas son el principio de esta historia que desde 1957 nos tiene metidos en esta locura de concentración de la riqueza, muerte de la industria nacional, hambre, miseria, desocupación de dos cifras. Bueno, todo nace ahí, en el bombardeo a Plaza de Mayo.